se mandan como las que aparecen en la presentación pasada. En el día de hoy vamos a hablar entonces de los siguientes temas. A ver. Yo he, digamos, escogido estos temas del proceso de responsabilidad fiscal. Aspiro, son 16 temas. Aspiramos a terminar hoy siquiera unos 8 o 10 temas y mañana abordar el resto de temas. La idea no es empezar qué es la gestión fiscal, sino les planteo un caso, ustedes lo responden y luego hablamos de las normas que lo desarrollan, la jurisprudencia, la doctrina que habla sobre el tema y si tienen alguna pregunta de una vez la vamos realizando, si les parece. Entonces entremos en materia. El, el primer caso que planteamos es el siguiente. Decimos, a un funcionario que desempeña el cargo de auxiliar administrativo se le daña su computador, al parecer por haberle dado mal uso al mismo. La pregunta ¿es procedente iniciarle un proceso de responsabilidad fiscal? Sustente su respuesta. Eh, no sé si ustedes quieran dar la respuesta en el chat como hicimos la vez pasada, pero pues aquí no se trata de escoger, sino de una respuesta sustentada. Entonces, no sé si quieran más bien que levanten la mano los que quieran participar, escuchamos brevemente la respuesta, una o dos respuestas, y luego damos la explicación para hacerlo más dinámico. ¿Qué consideran, Nancy, que podamos hacer? Pueden levantar la mano y estamos atentos para abrirle el micrófono. Sin embargo, por acá nuestro compañero Jorge Luis dice no, porque no es un gestor fiscal a la luz de sus funciones. Ah, bueno, está muy bien. ¿Alguna otra respuesta tenemos? Sí, señora. Víctor Mesa, no procede porque no es un acto de gestión fiscal y lo procedente es un proceso disciplinario. Muy bien. ¿Tenemos otra respuesta? No, señora. Listo. No procede, no Entonces, procede, no procede. aquí tenemos la respuesta. No es procedente iniciar el proceso de responsabilidad fiscal porque el funcionario no es gestor fiscal. Y aun si lo fuera, el uso de un equipo de trabajo no se considera como gestión fiscal. El mal uso del equipo se debe determinar a través de un proceso disciplinario. Entonces aquí el sustento lo tenemos en el artículo séptimo de la ley 610 de 2000, que manifiesta que en los casos, perdón que aquí estoy tratando de correr que en los casos, ¿me ayudas con la lectura, por favor, Nancy? Que aquí no sé qué hice. Claro que sí. En los casos de pérdida, daño o deterioro por causas distintas al desgaste natural que sufren las cosas, de bienes en servicio o inservibles no dado de baja, únicamente procederá a derivación de responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga relación directa con el ejercicio de actos propios de la gestión fiscal por parte de los presuntos responsables. ¿Continúo? En Sí, los por demás, favor. en los demás eventos de pérdida, daño o deterioro de este tipo de bienes, el resarcimiento de los perjuicios causados al erario procederá como sanción accesoria, perdón, a la principal que se imponga dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por tales conductas o como consecuencia civil derivada de la comisión de hechos punibles según que los hechos se originaron su ocurrencia correspondan a las faltas que sobre guarda y custodia de los bienes estatales establece el Código Disciplinario Único o a los delitos tipificados en la legislación penal. Muy bien. Continuamos. El siguiente caso. Como resultado de una auditoría llevada a cabo, por favor tengan en cuenta estas fechas. El 17 de junio de 2025 se determina un hallazgo fiscal por el pago de unos cursos cuyos beneficiarios no existen. El valor de los cursos es de 100 millones de pesos para capacitar a 100 beneficiarios.
De la revisión se prueba que 40 beneficiarios no existen. El contrato se liquidó y el último pago se llevó a cabo el 10 de junio de 2019. Usted es funcionario de responsabilidad fiscal y le reparten el hallazgo. ¿Qué decisión toma? No sé si alguno, como es un poquito más larga, alguien que levante la mano de pronto quiera participar. Por el chat nos dice Jorge Luis Valdés, abrir una indagación preliminar. Leonardo dice ninguna. Nolvis vencido. Jorge Luis Valdés, para determinar la cuantía del hallazgo. Haz de col, ya pasaron los 5 años. Ya que dice que está prescrito. Lady dice, la acción fiscal había caducado. José Viasus, ¿hay caducidad de la acción? No se puede iniciar proceso. Abrir indagación preliminar, prescribió, no inicia el proceso porque ya prescribió el hecho, prescrito, no aperturar por caducidad de la acción fiscal. Juan Carlos dice, ya prescribió, ya pasaron 5 años ni modos, caducidad, se archiva el antecedente por caducidad. Perdón, dice ya que caducos los hechos. Jorge Luis, se venció en 2019 y ya prescribió. Prescribió, prescrito, prescripcionación fiscal. Muy bien, pero veo que hay una confusión entre prescripción y caducidad y eso deben tenerlo muy claro. Recuerden que las acciones caducan. Lo que prescribe es el proceso de responsabilidad fiscal. Entonces aquí tenemos el tema. Oportunidad para iniciar la acción fiscal y adelantar el proceso de responsabilidad fiscal. Dice el artículo 9 de la ley 610. La acción fiscal caducará si transcurridos 5 años desde la ocurrencia del hecho generador del daño no se ha proferido autoapertura del proceso de responsabilidad fiscal. Entonces aquí lo que opera es la caducidad, no la prescripción, porque fíjense que aquí está diciendo que como resultado de una auditoría se determina un hallazgo por el pago de unos cursos cuyos beneficiarios no existen. Claramente hay un daño, pero tenemos como último hecho generador, al parecer, la fecha de liquidación, que es en el año 2019. Quiere decir que ya han transcurrido 5 años. No se puede abrir el proceso, o sea que tenemos es caducidad. El término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización y para los complejos de tracto sucesivo de carácter permanente o continuado del último acto hecho. Ahora viene lo que es la prescripción. Dice, la responsabilidad fiscal, o sea, el proceso. La prescripción opera cuando ya se ha abierto el proceso. La caducidad habla de la acción fiscal. Fíjense que la norma lo dice claramente. La acción fiscal caduca y la responsabilidad fiscal, o sea, el proceso, prescribirá en 5 años contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que lo declare. Aquí hay una parte importante que se refiere a la posibilidad que se tiene de obtener la reparación de la totalidad del detrimento cuando se trate de hechos punibles, pero la Contraloría tiene que hacerse, o la entidad pública tiene que hacerse parte civil dentro del proceso penal. ¿Quedó claro? Importante. Ese material, por favor, analícenlo y estudien bien porque eso es una pregunta de examen. No van a confundir la prescripción con la caducidad porque son dos figuras que se aplican. Si bien es cierto, es el paso del tiempo a través del cual le impide al Estado continuar con su accionar. Aquí hablamos, recuerden cuando estamos en la universidad que decían, caducan las acciones, prescriben los derechos, caduca la acción fiscal, la posibilidad de iniciar la acción fiscal y prescribe el proceso. Cuando yo ya inicio el proceso, tengo 5 años para tramitarlo durante ese lapso. Continuamos. El siguiente caso dice,
Dentro de un proceso de responsabilidad fiscal se debe determinar las instancias del mismo. La cuantía del daño por el que se inicia el proceso es por 1.500 millones de pesos. Dentro del material probatorio obra la siguiente certificación. Aquí tenemos la certificación de la entidad, a donde dice que la menor cuantía va de 16 millones a 165 millones. Pregunta, ¿qué instancias le corresponden a este proceso? Si ya tenemos respuesta, Nancita, por favor, me colaboras con... Claro que sí. José y María dicen única instancia, Gloria también, Amanda, única instancia. ¿No más respuestas? Bueno, sigamos. Leamos la norma. Ayúdame, por favor, Nancy. Leemos la norma y nos devolvemos para ver si corroboramos las respuestas o la cambiamos. Perfecto. Alcanzaron a responder Fanny, doble instancia. Fanny, doble instancia. Marisabel y Jorge, doble instancia. O sea que estamos Y 50-50. sí, señora. Instancias del proceso de responsabilidad fiscal. Instancias 1474 de 2011, artículo 110. El proceso de responsabilidad fiscal será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación de responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada. Dice que será de única instancia cuando la menor cuantía para contratar en la respectiva entidad afectada con los hechos sea igual a inferior a la menor cuantía y de doble instancia cuando supere la suma señalada. Aquí estamos diciendo, en este caso, que la cuantía del proceso es por 1.500 millones y la menor cuantía es de 165 millones. O sea, ¿supera la menor cuantía o no la supera? Entonces es de doble instancia. ¿Estamos? Bueno, eso lo dice el artículo 110 de la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción que rige para los procesos de responsabilidad fiscal. Otro caso. Se da apertura a un proceso de responsabilidad fiscal bajo el procedimiento ordinario o apertura a imputación bajo el procedimiento verbal y los presuntos responsables poseen bienes de su propiedad. O sea, yo abro el proceso, realizo la búsqueda de bienes y me encuentro con que los presuntos responsables tienen bienes de su propiedad. ¿Qué decisión toman ustedes como operadores fiscales? Nolvis, Elisa, José, María Isabel, Lady, medidas cautelares. Mateo, medidas cautelares. José, medidas cautelares. Javier, medidas cautelares. Bueno, muy bien. Pero aquí lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. Según expresa la ley 610 en el artículo 12, en cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal se podrán decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio público por un monto suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario, sin que el funcionario que las ordene tenga que prestar caución. Este último responderá por los perjuicios que se causen en el evento de haber obrado con temeridad o mala fe.
Las medidas cautelares decretadas se extenderán y tendrán vigencia hasta la culminación del proceso de cobro coactivo. Frente al tema de las medidas cautelares, existe mucha, digamos, controversia frente a cuál es el momento oportuno. Si bien es cierto, la ley indica que en cualquier momento del proceso, esta palabra en cualquier momento se refiere al momento en que yo advierta que hay bienes, porque yo puedo hacer la búsqueda de bienes y al momento de la apertura del proceso no hay bienes. Tiene que ser al momento de la apertura, a partir de la apertura del proceso, no antes. Y resulta que tengo la obligación de consultar con periodicidad si la persona o la sociedad o el presunto responsable tiene bienes. Entonces el momento se da cuando haya los bienes. Porque según lo ha indicado la jurisprudencia, las medidas están justificadas en el carácter resarcitorio que tiene el proceso de responsabilidad fiscal. Entonces no tiene ningún tipo de justificación que si el bien jurídico tutelado por la Contraloría sea el patrimonio público, no se tomen medidas cautelares. Veamos, bueno, aquí es en el proceso verbal, pero es muy importante que tengamos en cuenta lo que dice la jurisprudencia sobre las medidas cautelares. Por favor, me ayudas, Nancy, a leer esta parte que dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional Sentencia C-84001. En esta providencia, la Corte declara exequible el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 610 de 2000. Consideraciones aplicables tanto al procedimiento ordinario como al verbal. Y señala, paréntesis, las medidas cautelares dentro del proceso de responsabilidad fiscal se justifican en virtud de la finalidad perseguida por dicho proceso, esto es, la preservación del patrimonio público mediante el resarcimiento de los perjuicios derivados del ejercicio irregular de la gestión fiscal. En efecto, estas medidas tienen un carácter precautorio, es decir, buscan prevenir o evitar que el investigado en el proceso de responsabilidad fiscal se insolvente con el fin de anular o impedir los efectos del fallo que se dicte dentro del mismo. En este sentido, el fallo sería ilusorio si no se proveyeran las medidas necesarias para garantizar sus resultados impidiendo la desaparición o la distracción de los bienes del sujeto obligado. Pueden ser decretadas en cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal, habida consideración de las pruebas que obren sobre autoría del implicado, siendo la primera oportunidad legal para el efecto la correspondiente a la fecha de expedición del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, no antes. Muy bien. Dice la Corte Constitucional, lo está diciendo, siendo la primera oportunidad la correspondiente a la fecha de expedición del auto de apertura. No antes, porque hay algunas preguntas o dudas frente a si en una indagación preliminar se pueden tomar medidas cautelares. Pues no tiene sentido, pero ahí lo está diciendo, es con cuando se profiere el auto de apertura. Clarísimo lo que señala la Corte Constitucional y cómo están blindadas constitucionalmente, porque es que además le apunta al propósito, al negocio, a lo que hace la Contraloría y están perfectamente blindadas. Yo entiendo que muchos funcionarios se preocupan por lo que implica, pero pues que es de eso se trata, eso es lo que nosotros hacemos. Siempre les digo, y si fuéramos fiscalía, pues nos toca meter a la gente a la cárcel. ¿Qué podemos hacer si eso es lo que nos corresponde? Ahora bien, es que la ley lo indica. La oportunidad. La ley 610 en su artículo 41 señala, el auto de apertura al proceso de responsabilidad fiscal deberá contener lo siguiente. Entonces, ahí está todo lo que debe contener el auto de apertura y en el literal séptimo dice, decreto de las medidas cautelares a que hubiera lugar, las cuales deberán hacerse efectivas antes de la notificación del auto de apertura a los presuntos responsables. Entonces, fíjense que tiene todo el soporte legal para la toma de medidas cautelares. Entonces, me parece muy importante este tema de medidas cautelares. No sé si haya algún tipo de pregunta o continuamos. Continuamos.
Vamos rápido, pues muy bueno, porque si alcanzamos a abordar todos los temas hoy, pues vamos a tener más temas para mañana. Esa es la idea, que podamos hablar de todas las dudas y podamos aclarar situaciones y pues eh, ya vamos como en el tema número 4, entonces quiere decir que vamos muy bien de tiempo. Caso, por favor ayúdame Nancy a leer. Claro que sí. Se profirió un auto de archivo dentro de un proceso de responsabilidad fiscal basado en un recibo de pago que demostraba el resarcimiento. Posteriormente se allegan pruebas que demuestran que el recibo era falso. ¿Qué decisión debe tomar como operador fiscal? Muy bien. Jorge Luis, José, Marisabel, reapertura del proceso. Elisa, reapertura del proceso si no han caducado los hechos. Bueno, por favor, me ayudas a leer. Reapertura, Ley 610 de 2010, artículo 17. Cuando después de proferido el auto de archivo del expediente en la indagación preliminar o en el proceso de responsabilidad fiscal aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que acrediten la existencia de un daño patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal, o se demostrare que la decisión se basó en prueba falsa, procederá a la reapertura de la indagación o del proceso. Sin embargo, no procederá a la reapertura si después de proferido el auto de archivo ha operado la caducidad de la acción o la prescripción de la responsabilidad fiscal. Muy bien, fíjense que aquí también hace la distinción entre caducidad y prescripción. Aquí dice, ha operado la caducidad de la acción o la prescripción de la responsabilidad. O sea, la prescripción nuevamente se da si tenemos proceso. Y la caducidad es la posibilidad de iniciar la acción fiscal, o sea, de abrir una indagación o de iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Sobre este tema es importante que leamos esta parte de la jurisprudencia que se refiere al tema. Por favor, Nancy, ¿me ayudas? Jurisprudencia. Corte Constitucional, sentencia C-382 de 2008. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado artículo 17, es enfática en aceptar que se trata de una medida razonable y proporcional con dicho valor constitucional, lo que le permite, en su sentir, al legislador impedir la configuración de cosa juzgada. En efecto, ahora paréntesis, dicha medida es dictada por el legislador dentro del marco amplio de sus competencias constitucionales. Dos, por su intermedio se persigue un fin legítimo, la justicia material y la defensa del orden justo y del patrimonio público. Tres, la misma es razonable y no arbitraria, toda vez que opera conforme a causales específicas constitucionalmente admisibles y dentro de unos términos previamente establecidos en la ley, el consagrado para la caducidad y la prescripción. Y finalmente, cuarto, es también una medida proporcional, pues si bien consagra una excepción al principio de cosa juzgada, redunda en beneficio de valores y fines constitucionales de mayor jerarquía como la justicia y el orden justo. Aquí continúa, por favor. Así, sobre el primer evento ha señalado que, frente al primero de tales límites, es claro que la reapertura tiene lugar solo cuando surjan elementos de juicio que no fueron allegados a la indagación preliminar o al proceso, que por lo mismo no fueron conocidos ni debatidos en tales instancias y de los cuales se pueda acreditar la existencia de un daño patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal que imponga necesariamente un cambio en la decisión de archivo. Ya había dicho la Corte que al examinar una cuenta sometida al control fiscal, su calificación depende de los elementos de juicio que el órgano de control tenga a su disposición, pudiendo cambiar si nuevas pruebas revelan realidades inicialmente no percibidas, en cuyo caso de la primera calificación no podría derivarse un juicio de tolerancia acerca de la actuación ilegal. Muy bien. Siguiente caso. Se profiere un fallo
de responsabilidad fiscal mixto, con responsabilidad fiscal a uno de los presuntos responsables que está representado por un apoderado de oficio y sin responsabilidad fiscal contra otro vinculado. Pregunta, aparte de los recursos de ley que corresponden frente al fallo con responsabilidad fiscal, ¿qué otras decisiones deben ordenarse para ser conocidas por el superior jerárquico? O sea, ustedes expiden su providencia mixta. ¿Qué otras decisiones en cuanto al superior jerárquico? No hablemos de los traslados a la procuraduría, jurisdicción coactiva, eso no. ¿Qué otras decisiones deben ordenarse para ser conocidas por el superior jerárquico? José, Elisa, María Eugenia, José, Marlene, grado de consulta. Artículo 18, ley 610 de 2000. Grado de consulta. Muy bien, Grado de consulta. muy bien. Entonces, dice el artículo 18 de la ley 610. Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Y procede en 3 eventos. Cuando se dicte auto de archivo, siempre que se archiva un proceso, debe subir a consulta. Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el declarado responsable hubiera estado representado por apoderado de oficio. Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión debe enviar el expediente dentro de los 3 días siguientes a su superior jerárquico, funcional jerárquico según la estructura del órgano fiscalizador. Continuamos. Caso. Un presunto responsable solicita unas pruebas testimoniales de los contratistas para demostrar el cumplimiento de un contrato de obra. Los contratistas están vinculados como presuntos responsables. Los contratistas respecto de los cuales se está pidiendo la prueba testimonial. Pregunta, ¿qué aspectos debe analizar el operador fiscal a la hora de decidir acerca de las pruebas solicitadas? ¿Qué decisión tomaría usted en este caso? Me parece que esta es un poquito más compleja. Me gustaría que alguno quisiera dar la respuesta y explicarla. Los que quieran escribirla, pero me parece que es un poquito más profunda. Si alguno quiere levantar la mano y responderla, me parece muy oportuna su respuesta. ¿Qué tenemos, Nancy? José, negarla porque son implicados fiscales y no sería pertinente que fueran testigos también. No olvides, negarlas porque forman parte del proceso. ¿Qué más? Una visita técnica en lugar de las pruebas solicitadas, dice Marlene. ¿Qué otra respuesta tenemos? ¿No más? ¿Nadie quiere participar? Bueno, entonces decimos, respuesta, se niegan las pruebas por inconducentes, pues el cumplimiento del contrato se prueba con otros medios de prueba, no con una prueba testimonial. Ahí no es conducente probar el cumplimiento del contrato a través del testimonio. Adicionalmente, los presuntos responsables no pueden simultáneamente tener la condición de testigos, como ya lo manifestaron, dentro de un proceso, pues se les vulnera su debido proceso del derecho de defensa. Presunto responsable rinde versión libre y vincularlo como testigo implica tomarle juramento. Entonces, sería un contradictorio que un presunto responsable
estuviera vinculado y tuviera la calidad de testigo. Ojo con eso, que es muy usual que dentro del proceso de responsabilidad fiscal pidan como prueba el testimonio de personas que están vinculadas como presuntos responsables. He visto más de un compañero que luego tiene que decretar una nulidad porque advierte que esta persona está vinculada y no puede tener esa doble condición. Si llegara a pasar, a futuro podría generarse una causal evidente de nulidad que nos invalidaría el proceso. Aquí es importante que nos detengamos un poco no en leer todo el contenido del capítulo, de la cápite correspondiente al régimen probatorio en el proceso de responsabilidad fiscal, pero sí que recordemos algunos artículos como el artículo 22, que se refiere a la necesidad de la prueba, toda providencia dictada en el proceso de fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso, la petición de pruebas del artículo 24, el investigado quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá pedir la práctica de pruebas que estime conducentes o aportarlas, que la denegación total o parcial debe ser motivada, notificarse y decisión contra la cual proceden los recursos de reposición apelación, la libertad de pruebas, que el daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos, y lo expuesto por el Consejo de Estado y también la doctrina ha desarrollado pues los conceptos de conducencia, de pertinencia y de utilidad que siempre tenemos que tener en cuenta y analizar a la hora de decretar una prueba o de negarla, porque tenemos que decir claramente por qué la prueba es conducente, pertinente o útil para el proceso. Otro caso. Profe, ¿Tenemos algún tema aquí alguna pregunta hasta acá? sí, señora, dice, ahí está Maye Castro y María Isabel que levantó la mano. Entonces, Maye Castro dice, ¿y si es el mismo investigado quien lo solicita como prueba? Perdón, ¿me la lees? ¿Y si es el mismo investigado quien lo solicita como prueba? Solicita como prueba el testimonio. Testi- Eh, a ver, yo se la negaría porque, digamos, ¿qué sentido tiene que una persona bajo la gravedad del juramento, exprese una situación cuando la ley me está indicando que lo procedente es que el investigado rinda versión libre? O sea, yo no debo hacer más allá de lo que la ley me permite. Y la ley claramente me indica que el presunto responsable, la persona que está vinculada al proceso, debe oírsela en versión libre. Pero no es obligatorio no es obligatorio que la persona eh, manifieste su versión libre, porque es que guardar silencio también es una manera de defenderse. Es decir, la versión libre no es obligatoria, pero es que el operador fiscal soy yo no puedo decirle, yo puedo decirle a la persona, usted no es un testigo, usted no reúne la condición de testigo porque usted es un presunto responsable. Si usted quiere confesar o quiere manifestar lo que quiera hacer, lo puede hacer a través de cualquier medio probatorio y ejerciendo su derecho de defensa a través de la versión libre, pero no en calidad de testigo, porque esa doble condición representa una vulneración al debido proceso, que no solamente puede afectar a la persona que está siendo investigada, porque yo también recuerden que la carga de la prueba en el proceso de responsabilidad fiscal la tenemos nosotros, la tiene el Estado, la tiene el operador fiscal, que este no es un proceso de partes. Aquí no hay parte demandante, parte demandada. Aquí es la Contraloría y los presuntos responsables. Aquí son sujetos procesales. Entonces, si la carga de la prueba la tenemos nosotros tenemos la dirección del proceso, tenemos la posibilidad de indicarle y negarle a la persona una prueba. Yo la negaría,
yo le digo, usted es un presunto responsable, usted no es un testigo. O sea, presente sus argumentos de defensa, presente sus pruebas, pero en condición de que de presunto responsable a través de lo que la ley está reglando y le está diciendo cómo lo haga. ¿Listo? O lo aclaramos más o alguno quiere, alguno de los colegas quiere plantear o participar. Les cuento que este es un tema muy recurrente que se pidan las pruebas testimoniales de personas que están vinculadas, pues, particularmente, yo siempre las niego y la segunda instancia, eh, o sea, se formaría una confusión en cuanto al rol de los presuntos responsables. No sé si alguno quiera aclarar, quiera agregar algo frente al tema. Marisabel. Me gustaría oírlo, si alguno le planta la mano y quisiera hablar, también sería importante, interesante. Marisabel, tienes habilitado tu micrófono. Tiene habilitado. Marisabel. Aló, buenas noches. Buenas noches, María Isabel, te escuchamos. A ver, frente a la prueba testimonial, bueno, sí, lo que la doctora Mónica nos dice es cierto. Yo cometí ese error en el transcurso de un proceso. 4 presuntos responsables. Una de ellas, la funcionaria, me pide que llame a los otros 3 a rendir testimonio. Por su parte, ellos ya habían rendido versión libre. Yo cometí, según lo que su merced está diciendo, el error de llamarlos también a testimonio. Ahora, para enderezar el proceso, ellos ya están desvinculados, los 3 contratistas de prestación de servicios, con el análisis probatorio, los contratos y demás, fueron desvinculados dentro del proceso. ¿Sí? Nuevamente, hace un tiempito, la aseguradora me pide que lo llame nuevamente a testimonio. Ahí sí, ya en ese caso sería válido esa prueba testimonial, sería decretar nulas las otras pruebas de oficio, los otros testimonios de oficio, para como enderezar el proceso. Pero ven, te pregunto, me dice, ¿ya los desvinculaste? Sí, señora, ya los desvinculé y posterior a la desvinculación, hice la vinculación del garante, puesto que solo hasta en la imputación logré obtener las pólizas reales del momento del hecho generador del daño, ¿sí? Entonces, hasta ese momento pude vincular unas pólizas, puesto que las que me habían arrimado al proceso no eran de la vigencia del siniestro o del hecho generador. Entonces, no iba a vincular unas pólizas que no tenían la cobertura para ello. Cuando yo vinculo al garante, el garante en sus argumentos de defensa me solicita que practique la prueba testimonial de estas mismas 3 personas. Entonces, ahorita al momento de fallar, valoro solo los testimonios y los realizados por la prueba, solicitados por el garante, ¿verdad? Como para entender, y no tomo en ¿En cuenta qué momento procesal te pidieron esa prueba? ¿Con en los etapa de descargos? investigación. En etapa de investigación me la pidió la funcionaria, ¿sí? Sí, pero ya, ahora la segunda vez, ya están desvinculadas En las personas. descargos, sí, en En descargos. los En etapa descargos. Bueno, sí. entonces varias cosas. Recordemos que en primer lugar, si bien es cierto, hay libertad de pruebas, la ley indica solamente 2 momentos procesales en los que se puede pedir las pruebas, que es cuando se rinde la versión libre y luego con los descargos, porque se nos convertiría el proceso en una cadena, en una trenza interminable en la que siempre nos van a estar pidiendo pruebas. Sin embargo, la libertad de pruebas me dice que en cualquier momento del proceso, pero cualquier momento del proceso es para mí que soy el operador fiscal porque yo tengo la facultad oficiosa.
Eso quiere decir que si a mí me piden una prueba, de pronto por fuera de los descargos, pero yo considero que la prueba es útil, pertinente, necesaria, yo la puedo decretar de oficio, porque la oficiosidad del poder oficioso lo tiene el operador fiscal. Uno. Dos, si ya desvinculaste a las personas y ya no son presuntos responsables y la aseguradora te pide que los oigas como en testimonio, yo considero que se puede decretar esa prueba testimonial si es conducente, si es pertinente, si es necesaria, si es útil para el proceso, si con ese testimonio te va a aportar, porque esas personas ya no son sujetos procesales, sencillamente. Entonces no se le estaría vulnerando el debido proceso a nadie. Sin embargo, como ahí no se produjo ningún tipo de nulidad, esas versiones libres que rindieron en su momento también te pueden servir para prueba y evitar eventualmente escucharlas en testimonio. Pero si la prueba es necesaria y útil, yo creo que la puedes decretar. ¿Listo, Marisabel? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si quieres, María Isabel, bajar la manito, miramos qué otra persona quiere participar. Gracias. Mm, señora. No, señora. ¿No tenemos más preguntas? Bueno, entonces continuamos. Parece que Nancy, Marisabel, nos quedó claro el tema. Sí, señora. Continuamos. Hay algunas preguntas que parecen muy elementales y otras que son un poquito más complejas, pero la idea es que todos aprendamos porque todos no estamos en el mismo nivel hay personas que tienen más experiencia que otras. Este es un caso muy elemental. Le llega por reparto un proceso de responsabilidad fiscal cuyo contratista es su hermano. ¿Qué decisión debe tomar? Ya saben, si alguien quiere levantar la mano y hacer la explicación o escribir en el chat. Declararse impedido, dice la mayoría. Me declaro impedido. Conflicto de intereses, reportarlo. Impedimento, impedido. Dicen por acá. Sí, Bueno, declararse impedido. muy bien. Entonces, decimos, ¿me ayudas a leer todo esto que es muy importante que lo leamos, Nancy? Claro que sí. Tema. Causales de impedimento y recusación. Ley 610 de 2000, artículo 34, subrogado por el artículo 113 de la Ley 1474 de 2011. Concordancia. Causales de impedimentos y recusación. Ley 1474 del 2011, artículo 113. Las únicas causales de impedimento y recusación para los servidores públicos intervinientes en el trámite de las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal serán las previstas para los jueces y magistrados en la Ley 1437 de 2011. Primero, cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil hubieran participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación administrativa en materia de la controversia. 2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil hubieran intervenido en condición de árbitro, de parte, de tercero interesado, de apoderado, de testigo, de perito o de agente del Ministerio Público, en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté surtiendo el correspondiente recurso de anulación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tercero, cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado.
Cuarto, cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados. Bueno, aquí pues este tema, pues el procedimiento en caso de impedimento, que lo establece impedimento o recusación, porque ya saben que si el funcionario no se declara impedido, pues corre el riesgo de que lo recusen. Entonces el proceso se debe pasar al superior jerárquico, según sea el caso, se fundamenta, se señala la causal y si fuere posible se aportan las pruebas a fin de que sea el superior quien decida de plano si acepta el impedimento o la recusación y en caso afirmativo a quien le corresponde el conocimiento. Bueno, continuemos. Caso. En el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal, usted como funcionario de una Contraloría Territorial le llega una prueba que demuestra que los recursos motivo de la investigación son del orden nacional. ¿Qué decisiones deben tomarse en adelante? Lo mismo, si alguien quiere explicar, aportar, manifestar algún caso similar o simplemente responder en el chat. Traslado por competencia, trasladar a la Contraloría General, trasladar a la mayoría dice que a la Contraloría General, trasladar. Se traslada por competencia a la Contraloría General. Bueno, miremos qué dice. Vamos a hablar sobre las nulidades. Son causales de nulidad según el artículo 36 de la ley 610. Recordemos que son causales taxativas. Aquí no, generalmente, yo no sé a ustedes, pero cuando el proceso está próximo a prescribir, se genera el carrusel de las nulidades, porque como la ley es tan amplia frente al momento en que se pueden invocar, entonces cualquier cosa que se manifiesta dicen que es una nulidad. Una nulidad lo han expresado las altas cortes, es una irregularidad tan profunda, tan sustancial, tan medular, que no puede ser subsanada de otra manera que declararla nula a partir del momento en que se advierte esa irregularidad. Pero no toda irregularidad es causal de nulidad, porque yo puedo corregirla si se trata de un error mecanográfico, o sea, si se trata de cualquier error. Sin embargo, hay causales que son irreparables, como la falta de competencia. Si no hay competencia, no hay nada que hacer. Entonces, el funcionario, todos respondieron que se debía trasladar al competente, pero la pregunta era qué decisiones deben tomarse en adelante. Trasladar al competente, pero la decisión en adelante es declarar la nulidad, porque la falta de competencia es una nulidad absoluta. Desde el momento en que se advierte esa falta de competencia, todas las actuaciones de ahí en adelante se entienden nulas, conservando por supuesto el tema probatorio porque así lo indica la ley. Entonces dice el artículo 36 que son causales de nulidad la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar, la violación del derecho de defensa del implicado o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, y que la nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso. Ayúdame aquí con la lectura de estos dos artículos, Nancy, por favor. Nulidades.
Saneamiento de nulidades. Ley 610 de 2000, artículo 37. En cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez. 2. Oportunidad y requisitos de la solicitud de nulidad. Ley 1474/2011, artículo 109. La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la decisión final, la cual se resolverá dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su presentación. Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad procederá el recurso de apelación que se surtirá ante el superior del funcionario que profirió la decisión. Ese comentario es muy importante que lo tengan en cuenta, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la ley 1474, se considera que puede hacerse la solicitud de nulidad dentro de los procesos ordinarios hasta antes de proferirse el fallo de primera instancia. Pero hay que tener en cuenta que excepcionalmente y cuando los motivos que generan la nulidad sean posteriores a la decisión de primera instancia, será posible hacer esta solicitud, pero teniendo en cuenta que la causa de la nulidad fue posterior al fallo de responsabilidad fiscal. En los verbales, la oportunidad para proponer las nulidades es la etapa correspondiente en desarrollo de la audiencia de descargos, conforme lo prevé el artículo 99. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el fallo es uno solo. Lo que pasa es que el fallo va a la segunda instancia para que la segunda instancia confirme, modifique o revoque ese fallo. Sobre eso en la Contraloría General, no sé, de pronto en otras autoridades, entidades, si haya conceptos, ahí hay un concepto donde establece claramente que el fallo es solo uno, porque suele pasar que invocan una nulidad cuando se profiere el fallo y después del fallo expresando que todavía no se ha proferido el fallo de segunda instancia. No hay fallo de segunda instancia. El fallo es solo uno, para tenerlo en cuenta. Por esa razón, las nulidades, para darle cumplimiento a lo que establece la ley, se pueden invocar hasta antes de proferirse el fallo. ¿Cuál? El único fallo que hay, el de primera instancia. Es el único fallo que hay. Recordemos, no hay fallo de primera y fallo de segunda. O así uno lo manifieste. No, es que el fallo de segunda instancia. Sí, segunda instancia lo que hace es revocar, confirmar o modificar el fallo de primera, que es el único fallo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no sé si tengamos si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión que dar frente al tema de nulidades. Es muy complejo el tema de las nulidades y pues me imagino que ustedes también les habrán tenido la oportunidad de incluso que un proceso esté a punto de prescribirles y cuando ustedes van a tomar la decisión, pum, les llega una nulidad y entonces no han terminado de decir y les llega otra y les llega otra y les llega otra, pues los apoderados o las personas en ejercicio del derecho de defensa están en toda la posibilidad de hacerlo porque es que la ley así lo permite. La ley dice, no establece un límite, dice hasta antes de proferirse la decisión definitiva. Entonces, por esa razón, a ver, ¿qué pasó acá? Por esa razón es que se presenta esa situación. No sé si alguno quiera intervenir en este tema o compartirnos alguna experiencia que haya tenido, así como la que nos compartió la compañera anteriormente sobre el tema de los testigos, si pueden a la vez tener la condición de presuntos responsables y testigos dentro del proceso. Nancy, ¿tenemos alguna mano levantada?
No, señora. ¿O alguna Pero, opinión en el chat? sí, señora Amanda dice, las nulidades interrumpen prescripción. José, los implicados fiscales la piden en todas las etapas, a veces por dilatar el proceso para que se den recursos y por eso lleva tiempo para resolverla. ¿Me lees lo último que dices? Dice, los implicados fiscales la piden en todas las etapas, a veces por dilatar el proceso ya que ceden recursos y eso lleva tiempo para resolverla. Así es. ¿Algo más? No, señora. Bueno, entonces van a ser las 8. Faltan 2 minuticos. Vamos a hacer un break de 10 minutos y nos volvemos a conectar a las 8:10. ¿Les parece? Listo, sí, ¿Cómo les señora. ha parecido hasta ahora la dinámica? ¿Quieren que cambiemos la metodología o así les parece que está bien? Me gustaría que pronto participaran o me colaboraran con la lectura para que haya una mayor participación, o les parece que así como estamos haciéndolo está bien. Muy bien, excelente, todo perfecto. Bien, gracias, excelente. Ah, Marisabel por acá tenía una duda. Las nulidades interrumpen prescripción, pero si quiere ahora que regresemos del break. Ahorita Ujú. ahorita después del break lo tratamos. Por aquí está alguien diciendo que si puede consultar un caso de responsabilidad. Claro, de eso se trata. Bueno, Li- entonces hacemos el break y a las 9, ¿a las qué? 8:10 nos conectamos nuevamente, ¿vale? Listo, perfecto, profe. Bueno, ok. ¿Conectados? ¿Aló? Sí, señora, estamos Bueno, conectados. Iniciamos con la entonces demanda, hay profe. varias preguntas. Señora, Iniciamos con la demanda o sí, en orden. sí, 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 si quieres me vas leyendo las preguntas y las vamos resolviendo. Listo, profe. Amanda, ¿las nulidades interrumpen la prescripción? Bueno, las nulidades no interrumpen la prescripción. Vamos a leer el artículo 13 de la ley 610 que dice, que la tengo por acá, pero es que dice, el cómputo de los términos, suspensión de términos, el cómputo de los términos previstos en la presente ley se suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito o por la tramitación de una declaración de impedimento o recusación. Nada más en esos casos, solamente en esos casos. En tales casos, tanto la suspensión como la reanudación de los términos se ordenará mediante auto de trámite que se notificará por estado al día siguiente y contra el cual no procede recurso alguno. Ahora, ¿qué sucede? Una cosa es que se suspendan los términos, por ejemplo, cuando compensamos tiempo en Navidad o en Semana Santa para tomar la semana de descanso. Entonces se suspenden los términos, pero en la resolución en el acto administrativo que expide el Contralor, a donde manifiesta por qué se están suspendiendo esos términos, claramente se indica que esos términos no, espere que por qué se fue este video. Claramente se dice que esa suspensión no aplica para el cómputo de la prescripción, porque la ley claramente lo dice. La ley dice que únicamente en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito o para la declaración de un impedimento o recusación, nada más.
La ley no dice nada más, la ley no dice que el trámite de una nulidad sea una fuerza mayor o un caso fortuito. No lo es. Y taxativamente dice que es un impedimento, una recusación. Entonces la nulidad no suspende los términos. Por esa razón es que los abogados defensores empiezan con el carrusel de las nulidades para buscar que el proceso se prescriba, porque lo que representa cuando se presentan muchas nulidades o solicitudes que no son procedentes es dilatar el proceso. Entonces, no sé si quedó clara la respuesta, Amanda. Seguimos con la siguiente pregunta. Claro, Amanda. Sí, señora, dice por acá. Listo, Gustavo Valencia. Un servidor público lo declaran responsable fiscal y no tiene con qué pagar, debe renunciar al cargo. ¿Cuánto tiempo tiene el responsable para pagar el valor antes de publicar a las personas en el boletín de responsables fiscales? Generalmente la obligación de pagar la suma líquida, como lo ordena la ley, y que debe quedar en la providencia mediante la cual se declara la responsabilidad fiscal, ahí se establece el término. Son 10 días para pagar. Si no paga dentro de ese lapso, el proceso se remite a jurisdicción coactiva y eso es casi que inmediata la inclusión dentro del boletín de responsables fiscales. Entonces, ahí no hay nada que hacer en ese sentido, porque el término se establece dentro del fallo, que en el fallo la suma va indexada y, y ya cuando va a jurisdicción coactiva es otro cuento. Listo. María Isabel levantó la mano. María Isabel, puedes reactivar tu micrófono. Aló. Nuevamente, sí, con el tema de las nulidades y de la suspensión de términos, los abogados son demasiado, pues, para llevar hasta la prescripción. Me sucedió en el mismo proceso del tema, me solicitaron una nulidad por haber vinculado las pólizas solo hasta el momento de la imputación. Yo obviamente negué esa nulidad, pues basada también en jurisprudencia y conceptos del Consejo de Estado que dice, y la misma norma que me dice que tengo hasta antes del fallo para vincular pólizas, en cualquier momento del proceso. También me solicitaron el abogado de la misma persona, del mismo presunto, me solicitó que la funcionaria me solicitó que le pusiera abogado de oficio para suspender términos procesales. Entonces, como yo le respondí que eso no era posible, en virtud del artículo 13, que solo era por caso fortuito y que ya habíamos tenido una suspensión de términos a causa de la pandemia, me interpuso otra nulidad por el tema de haberle negado la suspensión de términos y el nombramiento de un abogado de oficio. De hecho, que me entutelaron ya 2 veces en ese mismo proceso y el juez en primera y segunda instancia falló a favor nuestro. Así las cosas, ese fallo sale mañana, en la mañana, un fallo Uy, mismo. pues sí, Entonces, tú lo yo has sé que dicho, me tú van lo a has dicho. demandar, yo sé que me van a Señora, demandar, van a demandar el fallo, eh, o sea, va a ser mi dolor de cabeza en los próximos meses, en los próximos 4 meses, ¿sí? Porque me van a pelear el tema de la culpa, que ella se equivocó, que no sé qué, que porque con culpa grave, si haya culpa leve, que, que me van a demandar también, o sea, ya vinieron a decírmelo en la cara. Que me, eso me tiene con dolor de cabeza y estresada toda esta semana con no, ese pero tema. todo lo que usted me ha dicho me parece absolutamente ajustado a derecho, doctora, porque mire, en primer lugar, puso un ejemplo del tema que estamos tratando, que es muy importante, que es la suspensión que se dio en la época de la pandemia. Esa sí es una causal para suspender los términos
en cuanto al cómputo para la prescripción, es que la pandemia es un caso de fuerza mayor, pero cuando nos vamos de vacaciones en Semana Santa o en diciembre, no. Les cuento algo que nos pasó, que incluso fue motivo de un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado para efectos de una prescripción. Yo no sé si ustedes recuerdan hace aproximadamente unos 8 años que hubo un problema en la Contraloría General por el tema del edificio, el que quedaba en Gran Estación, que tuvimos que salir del edificio y buscar unos sitios mientras se compraba otro edificio. Bueno, eso fue un tema muy publicitado. Total, la Contraloría estuvo más o menos unos 2 años en diferentes sedes hasta que se adquirió este último de la 26,69. En ese lapso en el que se dio el trasteo, el trasteo a las diferentes sedes, pudieron haber pasado entre 15, 20 y hasta un mes de plazo. Y en ese lapso, pues, ¿qué hizo el entonces Contralor? Pues la suspensión de los términos y se tuvo en cuenta suspensión para efectos de la prescripción. Pues, ¿cómo les parece que el Consejo de Estado nos dijo, no, señor, el trasteo es una condición que debe estar prevista? Cuando usted se va a trastear, cuando usted va a trastearse de su casa o se va para algún sitio, usted debe prever que se va a gastar un día, 2 días, 15 días, y no nos aceptó ese cómputo para efectos de la prescripción. Ahí les cuento, porque la ley claramente dice que es fuerza mayor y un trasteo no es fuerza mayor. Ahí les cuento, para que lo tengan en cuenta, porque es una situación previsible y la fuerza mayor justamente la caracteriza la imprevisibilidad. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y por demás, todo le va a salir muy bien, doctora, porque usted lo ha hecho bien y las cosas que manifestó ahí, las decisiones y lo que le invocaron de nulidad, eso no es causal de nulidad. Es que el tema es, pruébeme que le estoy vulnerando el debido proceso. Ahorita viene un ejemplo donde seguramente sí vamos a ver una vulneración al debido proceso, pero no todo error, es que errar es de humanos y es usual que cometamos errores dentro de un proceso. Lo que tenemos es que estar pendientes de estar revisando para sanear las nulidades, porque también es muy usual que los abogados esperen, se pillan una causal de nulidad y se quedan calladitos y se esperan hasta el final. Y al final, entonces, dañan todo el proceso porque la nulidad se debe declarar desde el momento en que se causó ese hecho irregular. Y pues si efectivamente se incurre en una de las causales, pues uno está en la obligación de sanearla o declararla de oficio o decretarla si fue a solicitud del sujeto procesal. Bueno, tenemos otra pregunta, Nancy. Sí, señora. Franklin, profesora, un municipio recibe una transferencia de la nación para destinación específica en cultura y la entidad tiene 2 años para utilizar ese recurso. Pasado el tiempo, no hizo gestión para invertirlo o gastarlo. La entidad nacional, pasado el tiempo, solicita la devolución del recurso. En esta situación, ¿se puede configurar la responsabilidad fiscal por no haberse invertido el dinero? No, porque ahí no hay pérdida de recursos. Esa, digamos, esa es una discusión y muy interesante esta pregunta, porque digamos que el recurso se pierde para el departamento o el municipio, la entidad territorial que debía hacer, cumplir la obra. Y lo más grave es que a veces se quedan obras sin concluir o se quedan proyectos sin ejecutar por la ineficiencia del funcionario que debe hacer la inversión. Frente a esto hay varias posiciones, unas que dicen que sí hay pérdida de recursos porque se pierden los recursos para ese proyecto.
pero finalmente el Estado tiene una sola bolsa y pues si se pasa de este bolsillo a este otro bolsillo, entonces yo puedo decir que yo me gasté, voy a poner un ejemplo muy elemental, yo me gasté la plata del mercado que tenía en este bolsillo y fui y me compré un vestido que me encantó, entonces, pero es mi plata, ¿sí? Me quedé sin el mercado, pero pues se quedó aquí en el bolsillo, o sea, no se me perdió, no se me cayó y se me perdió. Sin embargo, hay muchas posiciones en ese sentido que consideran que eventualmente habría un daño patrimonial, pero es que los recursos se devuelven al tesoro. Eso sucede también cuando se pagan multas entre entidades que dicen que también es pasar de un recurso público a otro recurso público, entonces que sí hay pérdida. Entonces, mi opinión es que no se puede castigar frente a muchos otros aspectos, que más que el castigo presupuestal por no contar con esos recursos, pero en sí poder materializar un proceso de responsabilidad fiscal, eh, no me parece que sea procedente. Listo, profe. Con Dairis Consuelo, ¿se puede generar una nulidad si la resolución del COVID no se encuentra en el proceso? ¿No se encuentra materialmente dentro de la carpeta? Mm, yo pensaría que no, porque en primer lugar, es un hecho notorio. Es un hecho notorio. Y en segundo lugar, eh, podría llamarse un error de forma. El hecho de que un documento no repose dentro de una carpeta. Entonces viene la pregunta, ¿hasta dónde ese documento que no está aquí metido se constituye en una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso? Recordemos las tres causales de nulidad. Falta de competencia no es. Irregularidad sustancial que afecta el debido proceso o violación al derecho de defensa. ¿Cómo le estoy vulnerando yo el derecho de defensa a una persona por el hecho de que un documento no esté dentro de una carpeta? Entonces, yo pensaría que no. ¿Alguna otra pregunta? Fernando, cuando se utiliza recursos de una destinación específica para atender otras necesidades distintas a esa destinación, ¿se podría iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por cambiar la destinación? Sobre eso también hay discusión, pero mi opinión es que no. Ahí podría incluso hasta materializarse un peculado por destinación diferente. Ay, esa era un temita que nos quedó pendiente de la clase pasada. Porque, ¿qué sucede? Y ahí es a donde se aplica lo que establece la Corte Constitucional frente al daño en su real magnitud. Cuando yo digo, se causó un daño, pero yo tengo que traerlo a su real magnitud. ¿Qué es su real magnitud? Manifestar, explicar, dejar en claro. Si a pesar de este daño que se causó acá, se causó, se produjo un beneficio. Entonces, si se hizo una inversión pública que así se haya invertido con todo el peculado del mundo, está produciendo un beneficio, yo no puedo hablar de daño al patrimonio, podría hablar de un peculado. Digamos, complejo porque volvemos al mismo tema anterior. El recurso se pierde de este bolsillo. No pude hacer mercado porque me lo gasté en un vestido, pero me lo gasté en la dueña que soy yo. O sea, yo soy el Estado y tengo este bolsillo y pasé la plata de este bolsillo. O sea, que la pasé mal, sí, muy malo. O sea, me quedé sin comer porque me estrené un vestido en cambio de hacer mercado, pero es mi plata. O sea, no se me perdió, le di una destinación diferente.
Listo, profe. ¿Algo más? Sí, señora. Nos pregunta por acá si, ¿cuál es la sentencia si el proceso de responsabilidad fiscal se dio en pandemia? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la sentencia que se ¿De refiere qué? al proceso de responsabilidad fiscal que se dio en pandemia? No entiendo la pregunta. ¿El proceso de responsabilidad fiscal que se dio en pandemia? Gustavo, Se- si quieres, ¿Será, me puedes explicar la pregunta, por favor? Gustavo, tienes abierto el micrófono por si quieres agregar algo a tu... A ver, Gustavo. Gustavo, o José Viasus, que tenía la misma inquietud. O sea, ¿te refieres al ejemplo que yo puse cuando se hizo la suspensión de los procesos por la pandemia? ¿Es esa la pregunta? Gustavo. José dice, no, por trasteo. Ah, ya, es que el trasteo es una cosa y la pandemia es otra. En la pandemia sí hay ¿qué? Suspensión de términos. En el trasteo te lo averiguo, te lo debo y te lo mando porque justamente, es más, creo que no fue uno, sino varios procesos en los que se presentó esa situación en la que el Consejo de Estado se pronunció, si fue en una demanda contra un fallo, hubo un pronunciamiento en el que dijeron claramente, un trasteo no es, o sea, no es una fuerza mayor, no es una fuerza mayor porque usted lo puede prever. Y la ley acá, como lo leímos en el artículo 13, dice claramente, fuerza mayor, caso fortuito o tramitación de una declaración de impedimento. Y el trasteo no está dentro de esos temas taxativos. Te lo debo, Gustavo, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cosa? María Isabel, una empresa de servicios públicos domiciliarios para una sanción impuesta por la superintendencia, esto por no dar respuesta a unos derechos de petición, ¿hay lugar a responsabilidad fiscal? Bueno, espera que aquí la voy a leer bien. Una empresa de servicios públicos domiciliarios para una sanción impuesta por la superintendencia, esto por no dar respuesta a unos derechos de petición, hay lugar, bueno, una empresa de servicios públicos, o sea, le imponen a una empresa de servicios públicos, la superintendencia le impone a una empresa de servicios públicos una sanción por no dar respuesta a unos derechos de petición. Mm, no entiendo, no entiendo la pregunta. A ver, le imponen una sanción a una empresa de servicios públicos por no Sí, responder un señora, derecho de petición. muchos derechos de petición. Le impusieron la Mm, sanción, la superintendencia sancionó a esta entidad por un valor de 500 y pico de millones por no haber contestado 1000 y pico derechos de petición, ¿sí? Entonces, ujú. embargaron las cuentas y la gerente de esta entidad, pues para lograr el desembargo, fue y pagó la sanción. Quisiera ¿Qué que fue por usted me cuánto? confirmara 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. A ver, Ujú. espérate un momentico. Pues yo había leído
eh, un derecho de petición no es como de la gestión fiscal, más sería como un disciplinario, que cabría una responsabilidad disciplinaria. Estoy ayudando en lo fiscal. Está muy interesante tu pregunta y el tema es, a ver, la persona que debía responder esos derechos de petición es un gestor fiscal, uno. Dos, esas respuestas a esos derechos de petición se consideran, están enmarcadas dentro de los verbos rectores de la gestión fiscal. ¿Recuerdan cuando hicimos ese mapita que vimos cuáles son las actividades? Entonces, los efectos de la presente ley se entiende por gestión fiscal como actividades económicas, jurídicas, tecnológicas que realizan los servidores públicos, las personas de derecho privado, que manejen o administren recursos o fondos públicos tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado. Pues yo en principio no veo como muy clara la gestión fiscal ni que se pueda materializar un daño, más bien, más bien yo vería ahí como una conducta disciplinaria y si derivada de esa conducta disciplinaria surge de pronto un deber de pagar, como recuerdan al principio que hicimos la pregunta frente al computador del funcionario que le dio mal uso, pero no veo muy claro que se pueda tramitar como proceso de responsabilidad fiscal o materializar como un daño fiscal. Ok, sí, es que me queda como esa duda y pues el monto es bastante representativo, entonces no quiero como errar a la hora de imputar una responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta más que esta empresa tenía el manejo de esa, del dar respuesta a un operador, ¿sí? Entonces estoy como también en ese dilema. Yo pensaría que le cabe otra acción, pero no porque es que de por sí no es como un acto de gestión fiscal, no lo veo enmarcado entre los verbos rectores. Por acá está diciendo Fernando Casadiego, claro que hay daño, pero es que el tema es que tienen que concurrir los tres elementos para que yo pueda iniciar la acción fiscal, porque es que puede haber daño al patrimonio, pero si no concurren los tres elementos, hay otro tipo de acción. Por ejemplo, aquí hablan de la acción de repetición. La acción de repetición también hay un daño al patrimonio público, pero lo que cabe es la acción de repetición. Y por ejemplo, en el caso de los bienes que por el uso normal se desgastan, o el computador que dañó el funcionario, tienen que hacerle un proceso un proceso disciplinario. Entonces, lo que hay que ver, aquí están diciendo algo parecido como la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial. Pues resulta y pasa que cuando se prescribe la acción de cobro del impuesto predial y las secretarías de Hacienda, las entidades de Hacienda declaran esa prescripción, se considera daño al patrimonio y yo sí que tuve que materializar esos daños en la Contraloría, cuando estuve en la Contraloría de Bogotá y vigilaba la Secretaría de Hacienda. Entonces lo que hacía la Dirección de Impuestos era que no decretaba la prescripción, sino que tenía esa cartera ahí porque sabían que apenas decretaba la prescripción, ¡pum!, le caía la Contraloría, pero es diferente al caso que está planteando aquí la doctora frente a la multa que se le impone al funcionario, la multa que se le impone por haber dejado de responder unos derechos de petición.
A ver, ¿qué dice acá? Cuando busca otra entidad para que... a ver, el tema de las carteras, aquí dice, o la prescripción de cobro de comparendo. Sí, el tema de las carteras, digamos, sobre todo en el tema de servicios públicos. mm, a ver, aquí dice Jorge Luis Valdés, si esa vaina es fiscal, pago una sanción con recursos del Estado y el presunto responsable es el representante legal por omitir el control sobre las funciones de la entidad. Digamos, el contexto es si la persona es un gestor fiscal y si esa acción por la cual se produjo ese daño al patrimonio es en ejercicio o con ocasión de la gestión fiscal, porque si no vuelvo y les digo, les corresponde otro tipo de acción, pero no la acción fiscal. Bueno, continuemos pero profundizamos en el tema, a ver, y lo analizamos más si lo consideran. Aquí dice, mm, ¿quiénes son los responsables dentro del proceso de responsabilidad fiscal? Las subcontrataciones para ejecutar proyectos, ¿hasta dónde están permitidas? ¿Quiénes son los responsables dentro del proceso de responsabilidad fiscal? Los responsables, pues, son todos las personas vinculadas como presuntos responsables que deben cumplir con los elementos de la responsabilidad fiscal y deben ser, en primer lugar, gestores fiscales. Esos son los responsables y pues también responden las aseguradoras como terceros civilmente responsables como garantes. eh, este, por ejemplo, en el caso de un contrato, pues se vincula al contratista, a los contratantes, a los supervisores, a los interventores y a los terceros civilmente responsables, a todas las personas que hayan tenido o que hayan ejercido la gestión fiscal de forma directa o indirecta, porque la ley así lo indica. Otra cosa dice, las subcontrataciones para ejecutar proyectos, ¿hasta dónde están permitidas? Generalmente el contrato es ley para las partes y ahí se establece claramente si está permitidas las subcontrataciones. Entonces, las subcontrataciones no están prohibidas, pero deben tener cuidado en dos aspectos. Lo que tiene que ver con la idoneidad del contratista para evitar intermediaciones en la ejecución del objeto contractual y si esas intermediaciones generan mayor erogación, porque suele pasar que se contrata y luego se subcontrata por un valor inferior y ese intermediario se queda con un recurso. Y eso generalmente pasa en los contratos que se realizan, convenios interadministrativos, donde se pretermite el proceso licitatorio por supuestamente requerir de una contratación directa. Y resulta que se subcontratan todas las obligaciones y lo que se genera es una intermediación. Entonces, en ese sentido, para mí la subcontratación está permitida hasta tanto no constituya una intermediación innecesaria, porque la subcontratación está permitida, a no ser que esté expresamente prohibida. Bueno, ¿qué otra preguntita tenemos por acá? A ver si avanzamos otro poquito. Por aquí dice, pero eso según eso, la tercerización, ¿qué? ¿Qué dice acá? No es Gustavo debida. Valencia. Ah, Pero según eso, la tercerización no es debida. no es debida. No es que la tercerización es,
la tercerización está permitida, lo que no está permitido y que se utiliza, pero muy veladamente, es la intermediación innecesaria, que es la forma de contratar. Si yo puedo contratar directamente, ¿por qué tengo que contratar y subcontratar todas las actividades del contrato principal, por ejemplo? Porque yo puedo decir, listo, a ver qué es lo que dice aquí. No se debe hacer y si el contratista no informa a los implicados del proceso, ¿qué se hace? A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a preparar unas empanadas, poner el ejemplo fácil, con empanadas. Entonces, yo puedo contratar a mi empleada al servicio para que me ayude a hacer las empanadas. Y además tengo que comprar los insumos en X sitio, ¿sí? Entonces, además puedo también subcontratar a una persona para que me ayude a distribuirlas. Listo. Entonces, y me dan el contrato a mí, exclusivamente a mí, directamente porque yo soy la idónea para hacerlo. Entonces, yo hago mis empanadas, voy y las entrego, listo. Pero resulta que a mí me contratan para hacer esas empanadas, 1.000.000 de pesos, y yo voy y las compro o las subcontrato y yo me quedo con 200 pesos y las pago a 800. Entonces yo estoy fungiendo como un intermediario. Eso es lo que hace Rappi, eso es lo que hace Uber. Yo no salgo a la calle a parar el taxi porque llamo a Uber y Uber me está garantizando seguridad, me está cobrando más, ¿cierto? Un costo por el servicio. Y lo mismo Rappi. Yo puedo ir a hacer mi mercado o puedo llamar a Rappi para que me lo traiga. ¿Y qué hace Rappi? Me cobra por ese servicio, por ser intermediario. Eso yo lo puedo hacer con mis recursos privados, con los que están en mi bolsillo, pero con el recurso público no lo puedo hacer, porque cuando hay una contratación directa, sobre todo que se pretermite el proceso licitatorio, yo debo garantizar la idoneidad, quiere decir que la idoneidad está dada en la capacidad de poder desarrollar el contrato. Entonces no hay, ese es un tema que da para una especialización y es bien importante porque las figuras son bien diferentes. La tercerización está permitida, la subcontratación está permitida, pero ¿hasta dónde? Entonces la pregunta que hace acá el colega frente a hasta qué momento la subcontratación. Para mí, hasta el momento en que la subcontratación se convierte en una intermediación innecesaria. ¿Por qué es innecesaria? Porque está dejando en entredicho la idoneidad del contratista para poder desarrollar ese contrato. Bueno, ¿qué dice acá? No se debe hacer y si el contratista no informa a los implicados del proceso que se hace. Ay, es que yo a veces prefiero que pregunten directamente porque a veces, digamos, no, me disculpan que no entiendo. Ejemplos, los contratos que hacen los municipios con los cabildos indígenas. Exactamente, Luz Naye, ese es el ejemplo. Todos los subcontratan. Oiga, ¿dónde está la idoneidad? Y los recursos públicos tienen que manejarse con absoluta transparencia porque con mis recursos, o sea, lo que tengo aquí en el bolsillo, yo veré si me compro un vestido o si llamo a Rappi a que me haga el mercado y me cobre 10.000 pesos más. Pero yo con los recursos del Estado no puedo hacer eso, que están los principios de eficacia, eficiencia, economía. Bueno, por aquí están diciendo, son interesantes las preguntas, pero deberían ir al final. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ver, entonces, avanzamos porque nos quedan exactamente 30 minutos, entonces vamos a ver, avanzamos. Habíamos quedado en las nulidades. Vamos a hacer otro caso. Pilas puestas. Caso, se profiere un auto de imputación de responsabilidad fiscal
dentro de un proceso ordinario y se ordena la notificación por estado. Usted es el presunto responsable, o sea, ustedes no son los operadores fiscales, usted es el presunto responsable, no se entera de ese estado mediante el cual se le notificó la imputación y se le pasaron los 10 días para presentar descargos. ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer? Ay, ahorita vi una pregunta que es interesante, ahorita la respondemos. Me decía que la diferencia entre la consulta y los recursos. ¿Alguien levanta la mano y quiere responder o prefieren responder en el chat? Muy bien, Nulidad. veamos qué nos dice aquí. Tema notificaciones. Aquí hay dos temas, el tema de la nulidad y de una vez tocamos el tema de las notificaciones. La ley 1474/2011, el artículo 106, dice en los procesos de responsabilidad fiscal que se transmiten en su integralidad por lo dispuesto en la ley 610, únicamente deberán notificarse personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura, el auto de imputación y el fallo. Ahí dice el fallo de primera única instancia, ya sabemos que el fallo es uno solo. Para estas providencias se aplicará el sistema de notificación personal. Bueno, allá ya viene otro tema que es de secretaría común, pero únicamente esas tres providencias. Es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo para cuando a ustedes les soliciten la notificación electrónica. Cuando le escriben a uno y le dicen, autorizo que me notifique todas las providencias electrónicamente. Entonces uno le responde y le dice, sí, señor, yo la autorizo, pero únicamente las que se notifican personalmente. Ustedes se imaginan, no todos los días sacó un auto, otro auto y tener que notificárselas de manera electrónica. No, el abogado o el presunto responsable, si no tiene abogado, tiene que estar pendiente, colgado de los estados, revisando qué providencias se profieren, porque además es su obligación estar pendiente de su proceso. Y yo como operador fiscal estoy en la obligación de notificarle si autoriza la notificación electrónica únicamente las que la ley ordena que se deban notificar personalmente. Ahora, la respuesta del caso, porque son dos temas. Aquí estamos hablando de eh, qué debe hacer la persona a la que le hicieron la indebida notificación. Entonces, aprovechamos y hablamos de cuáles son las notificaciones que deben hacerse personalmente, únicamente estas tres, y el resto todas son por estado. Entonces, decimos, la respuesta del caso puede invocar una causal de nulidad que seguramente prosperará, pues se trata de una irregularidad en el proceso de notificación, pues la ley indica que el auto de imputación se debe notificar personalmente y en el caso bajo examen la notificación se hizo por estado, lo que representa una clara violación al derecho de defensa. Esa sí es clarísima, es una clarísima causal de nulidad, una manifiesta irregularidad sustancial que afecta al debido proceso, porque nada más y nada menos que me notifican por estado y se me pasaron los 10 días para los descargos. Me violaron absolutamente todo el derecho de defensa. Entonces, fíjense cómo este sí es un caso, hemos planteado dos casos en los que procede la nulidad, que es el caso de la falta de competencia, pero lo planteamos en un sentido, en el sentido en que el funcionario debe trasladar al competente y el competente debe declarar la nulidad de lo actuado, porque ya es desde el momento en que se da cuenta que no es, digamos, competente, no hay absolutamente nada que hacer. Y en este caso, en el que hay una violación clara al derecho de defensa. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá? No, señora.
Por aquí están diciendo, ¿por qué la autoimputación debe notificarse personalmente? En Ah, grado de consulta se puede cambiar el sentido del fallo. Bueno, entonces, ¿por qué el auto de imputación debe notificarse personalmente? Porque, a ver, en primer lugar, pues, o sea, lo básico que te puedo decir es porque la ley así lo estableció. La ley 1474, artículo 106 dice que únicamente deberán notificarse personalmente las siguientes providencias. Ahora, ¿cuál es el sentido? Pues porque son las providencias de fondo, son la columna vertebral del proceso. Cuando yo le abro el proceso a una persona, tengo que explicarle y tengo que notificarle, mire, pilas que le abrieron un proceso, ¿cierto? El auto de imputación de responsabilidad y el fallo, pues porque son como las providencias más importantes, las que tienen que ver con la defensa de las personas. Fíjense que una providencia de archivo, por ejemplo, no tiene que notificarse personalmente, se notifica por estado. Sin embargo, pues aplican las otras formas de notificación porque, y ese es el tema de otro tema que también tiene muchas explicaciones frente a la imposibilidad de ubicar a las personas, entonces cuando hay que nombrarles un defensor de oficio, continuar con esa persona. La ley dice apoderado de oficio. Digo que la palabra correcta es defensor, porque apoderado es al que se le concede un poder. Entonces, si yo no le estoy concediendo un poder, es el Estado el que me está designando un defensor de oficio, pero la ley dice apoderado de oficio. Entonces, en principio, la respuesta es porque la ley así lo establece. La ley dice claramente, entonces ya saben, cuando le digan, pero es que usted no me notificó, esa es otra cosa, a mí me han invocado nulidades, usted no me notificó personalmente el auto de pruebas. Yo le digo, no, señor, es que la ley me dice que únicamente, por eso aquí está en rojo, únicamente deberán notificarse personalmente las siguientes providencias. Entonces, ustedes se graban eso. Únicamente son esas tres, personalmente. Y el resto, todas por estado. Ya, así de sencillo. Para no empezar con que cuáles sí, cuáles no. No, cuáles son las que se notifican personalmente, el resto por estado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Para que continuemos con el siguiente. Aquí estás preguntando, ¿en grado de consulta se puede cambiar el sentido del fallo? Claro que sí, claro que sí. La consulta y aprovechamos y respondemos la pregunta sobre el grado de consulta. Eso es artículo 18, creo. 18, 10, sí. Dice el artículo 18 de la ley 610. Había una pregunta, a ver, ¿quién la hizo? Bueno, no recuerdo, me perdonan, que la diferencia entre los recursos y la consulta. Los recursos son un medio de defensa, la posibilidad que tienen los presuntos responsables de solicitar al mismo funcionario o al superior jerárquico que revise la decisión tomada en defensa de sus propios intereses. Pero está establecido un grado jurisdiccional de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales, que procede solo en algunos casos. ¿En qué casos procede esa consulta? En 3 casos también, ese tema ya lo habíamos visto. No es necesario que se invoque la consulta la tiene que decretar el mismo funcionario que produce esa providencia. Tiene que otorgar esa consulta porque la ley indica que debe hacerse. ¿Por qué? En defensa del interés público, el ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Y se debe dar, ¿en qué casos? Cuando se produzca un fallo sin responsabilidad fiscal, cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y ahora más adelante íbamos a tratar ese tema, pero pues aprovechamos de una vez. Y la persona hubiera estado representada por un
apoderado de oficio y cuando se archive el proceso. Entonces, yo produzco un auto de archivo dentro del proceso, automáticamente archive y vaya a consulta. Que la segunda lo puede revocar, claro. A mí me han revocado en grado de consulta archivos. Archivo de proceso, no archivo de indagación preliminar. Archivo de proceso. O cuando, o sea, un fallo sin responsabilidad fiscal tiene consulta. Y un fallo sin responsabilidad, y un fallo con responsabilidad fiscal cuando la persona ha estado representada por un apoderado de oficio, también tiene consulta. Bueno, aquí dice, sí, que el grado de consulta confirma, revoca o lo modifica, sí. Bueno, acá esa parte, perdón un momentico, lo habíamos, acá, habíamos hablado en este caso donde decíamos que se profería un fallo mixto y que había que hacer, entonces hablamos del grado de consulta. Bueno, continuamos, entonces yo creo que alcanzamos a ver un caso más, porque ya son las 9, todavía nos quedan 15 minuticos más. A ver, me pasé. Íbamos acá. Íbamos en las notificaciones, entonces ya tenemos en claro cuáles son las providencias que se notifican personalmente y la respuesta al caso que planteamos. Traemos otro caso. Usted tramita una indagación preliminar. La ley dice que tiene 6 meses para tramitar esa indagación preliminar. Bueno, y de aquí surgen varias inquietudes que plantearemos ahorita. Tiene las pruebas que demuestran que no existe daño al patrimonio. ¿Qué decisión debe tomar? Muy bien, aquí están todos de acuerdo. Entonces, nos vamos al artículo 39 de la ley 610. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por un término máximo de 6 meses, al cabo de los cuales solamente, o sea, ahí no es, usted podrá, no, solamente, o sea, es imperativo. No puede hacer sino eso, archivar las diligencias o abrir el proceso, nada más. Entonces, si el ejemplo que estamos presentando acá dice que no tenemos prueba de que el daño no existe, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Archivarlo. Si posteriormente surge una prueba nueva, que acuérdense que pusimos el ejemplo de una prueba falsa, pues surge la reapertura del proceso, pero si surge una prueba nueva, pues se puede dar apertura o a la indagación o al proceso. La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? Bueno, yo creo que alcanzamos a ver, alcanzamos para que no cortemos el tema de la indagación preliminar, porque este último casito tiene que ver con el tema también. Decimos entonces
Caso: una Contraloría inicia una indagación preliminar cuyo auto de apertura tiene como fecha 15 de noviembre de 2024 y practica una prueba el 15 de junio de 2025. ¿Cuál es su opinión sobre esa actuación de la Contraloría? Aquí decimos, no tiene validez, es extemporánea, prueba que carece de validez al pasar los 6 meses. Prescribe, no, se puede hacer, no aplica pasarnos en la indagación, dura 6 meses, esa práctica de pruebas extemporánea, sin practicar los 6 está por fuera, está por extemporánea. Muy bien, bueno, aquí hay varias cositas que debemos tener en cuenta frente a este tema. En primer lugar, el contenido del artículo 107 de la ley 1474-2011 que habla de la preclusividad de los plazos en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal. Si los plazos previstos legalmente para la práctica de pruebas en la indagación preliminar y en la etapa de investigación en los procesos de responsabilidad fiscal serán preclusivos y por lo tanto carecerán de valor las pruebas practicadas por fuera de los mismos. O sea, esto es casi que, mejor dicho, aquí la ley claramente está diciendo en qué consiste esa preclusividad y la invalidez de las pruebas practicadas por fuera de los mismos. Eso no quiere decir que cumplido los 6 meses, yo deba cerrar. Hay algunas contralorías, hasta hace poco en la Contraloría General lo hacíamos, se cerraba la indagación y se abría el proceso. Ahora salió una directiva que no hay que cerrarla porque la ley no lo dice, pero pues yo no veía problema en que uno cerrara y ordenara el archivo o cerrara y entonces era auto mediante el cual se ordena el cierre de la indagación y la apertura del proceso o auto mediante el cual se ordena el cierre de la indagación y el archivo de la misma, pero bueno, en cualquiera de los casos que lo hagan, para mí está bien, eso no invalida absolutamente eh, la providencia. Lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer es practicar pruebas por fuera de los 6 meses. Yo puedo, mis 6 meses se me terminaron hoy y yo puedo abrir el proceso o archivar al mes, a los 2 meses, al año, o sea, desde que no me pasa de los términos de caducidad de la acción, de que no deje que haya caducidad de la acción por, por mi inacción, no hay problema, pero eso no quiere decir tampoco que uno pueda tener 2 años una indagación sin resolverla. Lo que yo no puedo hacer es practicar pruebas por fuera de ese término. Ahora, la Auditoría General ha establecido unos parámetros y las mismas Contralorías en sus oficinas de planeación de control interno, unos plazos para que se definan esas indagaciones luego de cumplidos digamos, el término que ordena la ley, que es de 6 meses. Pero vuelvo y les digo, eso no quiere decir que la indagación que no se pueda decidir, lo que no se puede hacer es practicar pruebas después de los 6 meses. Entonces, eso de una parte. Bueno, yo creo que aquí, a ver acá, bueno, porque aquí ya entraríamos en el tema de la responsabilidad fiscal. Yo creería que podríamos dejar para mañana el tema. Más bien nos quedan unos 5 minuticos si tienen alguna pregunta. A ver, por acá decimos,
No sé, Nancita, ayúdame a ver con... Sí, señora, dice Si Amanda. quedaron, si no, si, mire, si se quedaron algunas preguntas, porque yo no soy muy hábil aquí para manejar el tema, te pido el favor que me indique si mañana las resolvemos, porque yo estoy aquí bajando este cursor y se me baja y no puedo ver bien. Cuando un municipio que es gestor fiscal busca otra entidad para que busque al contratista para la ejecución del proyecto, por ejemplo, de obra y se ejecuta mal la obra de hallazgo fiscal, ¿quiénes son los responsables dentro del proceso de responsabilidad fiscal? Las ¿qué dice ahí? Las contrataciones para ejecutar. Eso depende de el hecho generador del daño, quién lo causó. Cuando un municipio que es un gestor busca una entidad para que busque contratar la ejecución del proyecto y se ejecuta mal, pues el que la ejecuta, el que generó el daño, una cosa es el daño, otra cosa es el hecho generador del daño. ¿Cuándo se genera el daño y quién lo causó? Entonces no puedo decir que sea per se el municipio, el contratista, el subcontratista. Si ¿Sí es fiscal, a ver, ¿qué dice más acá? Bueno, entonces decimos que dejamos para mañana, están diciendo, Nancy. Perfecto. Amanda y Jorge Luis, ¿les parece si mañana continuamos con las dos preguntas que dejaron por aquí en el chat? ¿Me recuerdan? Ay, Porfa. sí, ¿Listo? qué pena porque yo subo y bajo y sí veo que por ahí se me quedaron algunas preguntas. Entonces, por favor, mañana, si eres tan amable, respondemos las preguntas que quedaron pendientes y este, sí, yo creo que un merecido descanso para todos. Avanzamos bastante, yo Mm. pensé que íbamos a avanzar menos, pero pues realmente quedamos mire los temas que tenemos para mañana. Quedamos en preclusividad de los plazos. Yo pensé que íbamos a llegar a la mitad y mañana teníamos la otra mitad. Entonces tenemos todo el tema de proceso de responsabilidad fiscal y archivo del proceso por resarcimiento, pero vamos a desarrollar otros temas más los que ustedes consideren que podamos abordar bajo esta misma metodología de plantear un caso que ustedes lo desarrollen e intervengan. Entonces, muchas gracias y nos vemos mañana a la misma hora para acabar con nuestra charla sobre responsabilidad fiscal. Muy amables a todos. Muchas gracias, profe. Espero que tenga muy buena noche, un feliz descanso para usted y para todos los participantes. Nos vemos el día de mañana. Chao. Ok, muchas gracias. Hasta luego.